Continuamos hablando de los trastornos visuales más frecuentes. Y bueno, cuando hablamos de los problemas de la vista, las infecciones, las enfermedades, etcétera, a veces resulta, creo yo, más fácil que un adulto detecte estos problemas que un niño. ¿Cómo se puede detectar un trastorno visual en un niño? En los niños existen especialistas oftalmólogos, oftalmopediatras que se dedican precisamente a examinar niños y no es difícil detectar estos problemas. Hacia los padres la recomendación es que cuando vean cualquier cuestión anormal, por ejemplo, que el chico se acerque mucho al televisor. Con mucha frecuencia los padres dicen, no, retírate porque se está acercando, te va a hacer daño. Bueno, se acerca porque ahí la ve. Si lo retiran, pues mejor se duerme porque ya no la va a ver. Eso quiere decir que probablemente tenga miopía. Entonces, ese tipo de circunstancias hay que llevar a los niños a consulta para detectarles en forma temprana sus defectos visuales, ¿sí? Los niños que por alguna razón desvían los ojos en etapas tempranas, pues los padres tienen que llevarlos al oftalmólogo o al oftalmopediatra lo más pronto posible. Son formas de detección precoz. ¿Los dolores de cabeza? Los dolores de cabeza, con mucha frecuencia, la baja de rendimiento escolar, con mucha frecuencia, a veces son niños que aparentemente no están teniendo un buen rendimiento escolar, se le ponen sus lentes y resulta que se transforman en extraordinarios alumnos. Eso sí lo he visto yo personalmente en algunos de mis pacientes. Entonces sí es importante detectar esos pequeños signos a los padres para que los lleven a tiempo a consulta y resolver el problema muy a tiempo, ¿sí? Hay una cosa que no me quiero quedar con las ganas de preguntarle. ¿Cómo no? Normalmente nosotros los mortales comunes, que poco sabemos a lo mejor de las cuestiones de las enfermedades de la vista, eh, eh, vamos a una óptica mira, aquí me van a revisar y nos atendemos, nos ponen los lentes, graduaciones, etcétera, pero vamos con lo que se llama optometrista, pero no nos revisamos. ¿Eso es correcto? El optometrista no es el especialista, sino es el profesional que nos puede medir graduación de lentes y se dedica a la elaboración de los lentes. Esa es su función y hay toda una profesión a ese respecto, pero no es el especialista en oftalmología. El especialista en oftalmología pues, es un médico que hace una especialidad en oftalmología, en puros ojos, y aún así hay oftalmólogos que hacen especialidades o entrenamientos específicos en determinadas áreas. Entonces, cuando se va con el optometrista lo único que está obligado es a poner la grabación de los lentes y probablemente hacer alguna detección, que también ellos están preparados para hacer alguna detección de alguna enfermedad a tiempo y poderla canalizar oportunamente, ¿sí? Y entonces, el oftalmólogo es el que se encarga de las consecuencias, el que se encarga de las patologías, de las Claro. enfermedades propiamente dichas, de prevenirlas y de curarlas, ¿sí? Entonces no hay que confundir No, los asuntos, que es a lo que estamos muy acostumbrados, ¿no? exactamente, ambos somos profesionales en un aspecto y otros son profesionales En en otro. el otro, ¿sí? Hay licenciaturas en optometría y hay técnicas en optometría y hay charlatanes en optometría también, que son los que hay que tener mucho Lo cuidado. recomendable es, con cualquier trastorno de la vista, bueno, acudir con el oftalmólogo y con el optometrista. Sí, secundariamente, probablemente ya cuando sea necesario los lentes. Claro. Ujú. Vamos a este testimonio y continuamos hablando sobre los trastornos visuales más frecuentes. No veía porque me estorbaba como una cosa que me tapaba, pues. Me dijeron que tenían cataratas. En Estados Unidos me la detectaron. No me quedé allá porque allá es muy caro y querían que me operara allá, pero les dije que no podía porque yo no tenía la facilidad, ¿verdad? Y aquí en México tenía la mayor de mi familia y era mucho más barato aquí. Y me vine para acá y gracias a Dios y a los doctores que me atendieron muy bien. Bueno, de este ojo veo menos porque tengo otra enfermedad. Tengo presión en el ojo. Cada vez que vengo, que me ponen cita, vengo, me examinan y me dicen que voy bien y que voy bien. Todos los doctores, a pesar de que tienen muchos pacientes, ¿verdad? Muy bien que me atendieron, las enfermeras también, muy bien. Yo estoy agradecida. Me dijo la doctora que me operó, que los lentes que usaba yo, que ya no me los pusiera, que ahora usara, le digo, pero no puedo salir al aire porque me molesta. Digo, esos déjelos. Ahora pongas unos oscuros. Ninguna de mi familia tiene esa enfermedad de la catarata.
son malas porque no puede uno ver. Le tapan a uno la vista. Pues no le duelen a uno mucho, que dijera. Le digo a mis hijos que es una tristeza que no vea uno. Hay personas que desde chiquitas pierden la vista. Bueno, hay seguramente, quiero suponerlo, doctor, enfermedades o trastornos visuales típicos o característicos de los adultos mayores y característicos de los niños, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían estos? En los adultos mayores la causa más frecuente de pérdida visual recuperable es la catarata. Y también se ha considerado la retinopatía diabética como la primera, o ya casi entre la primera y segunda causa de pérdida irreparable de la visión. Y a veces con frecuencia la retinopatía diabética en los estadios avanzados ya es poco recuperable, ¿sí? Pero la catarata sigue siendo nuestra cirugía reina, ¿sí? Porque con frecuencia un paciente que tiene catarata, que no ve casi absolutamente nada, al día siguiente después de la cirugía de catarata tiene muchas posibilidades de que si su retina está bien, él vuelva a recuperar la visión como antes. Y esas son las cosas fantásticas que producen mucha gratitud para el médico y para el paciente, ¿sí? Como el caso de la paciente. Como el caso de la paciente, paciente, definitivamente. Entonces, esas son las técnicas, son las operaciones que con frecuencia nos dan muchas satisfacciones. Eso sería lo más frecuente en el adulto. Y sí es importante de la detección en el diabético, sobre todo. Yo hago mucho hincapié en el diabético, porque con frecuencia ahora la cantidad de diabéticos es mucho más grande. Claro. Gracias a que nuestros médicos internistas y la tecnología y la ciencia ha permitido que el paciente diabético ya no muera joven. Ahora el paciente diabético tiene mucha expectativa de sobrevida, pero no de buena calidad, porque todavía la diabetes no se controla en todos sus efectos secundarios. Entonces estamos viendo nosotros las consecuencias de una diabetes de largo plazo no bien controlada, y más en nuestra población, en donde el paciente diabético difícilmente lleva una dieta adecuada. Claro. Entonces tenemos nosotros problemas de retinopatía diabética, de pérdida visual, de incapacidad, que puede llegar a la ceguera permanente. Eso es en el caso del adulto mayor. Del adulto mayor, generales. Si quiere, después del espacio comercial, continuamos con los trastornos típicos de los pequeños. Con todo gusto. Vamos a esto y regresamos, no se vaya.